Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Escobar, soy ginecólogo laparoscopista. Soy el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Valle de Lili. Para continuar con nuestra serie de webinar de actualidad en ginecología y obstetricia, vamos a hablar hoy de un tema poco tratado pero frecuente en nuestra consulta, como son las lesiones preinvasivas de vulva. Para desarrollar este tema, he invitado al doctor Javier Burbano. El doctor Burbano es ginecólogo de la Universidad del Valle y ginecólogo-oncólogo formado en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Hace parte de nuestro equipo de gineconcología de la Fundación Valle de Lili y va a hablarnos un poco sobre este tema muy interesante que nos va a servir mucho a todos en nuestro trabajo y en nuestra consulta diaria. Bienvenido, Javier, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, como Álvaro dijo, mi nombre es Javier Burbano, soy ginecólogo-oncólogo, trabajo en la Fundación Valle de Lili y me invitó Álvaro para hablar sobre el enfoque diagnóstico de las lesiones preinvasivas de la vulva. Como dijo Álvaro, es un tema que es no tan común en las pacientes y muchos de los médicos generales y de los ginecólogos tratan de evitar hacer un diagnóstico de estas lesiones y casi siempre son derivadas a un ginecólogo-oncólogo cuando encuentran alguna lesión en la vulva. Entonces vamos a tratar de hablar algo sobre estas lesiones preinvasivas, cuándo se deben remitir, cómo se deben tratar y cuáles son las características de estas para que ustedes sepan mejor cuál tiene que ser el enfoque de estas lesiones. Entonces, sabemos que el cáncer de vulva como tal está asociado a varios aspectos, los cuales producen o deben reunir la paciente para producir este tipo de enfermedad. Dentro de ellos están los factores ambientales, los factores reproductivos, los factores hormonales y, no menos importantes, los factores genéticos en estas pacientes, que estos factores probablemente no los podamos modificar, pero hay factores que aumentan ese riesgo de cáncer en la vulva, como son la aparición de otros cánceres de tipo genital, ya sea cáncer de cérvix o cáncer de vagina, enfermedades inflamatorias crónicas de la piel de la vulva o de la mucosa vulvar, historia de verrugas genitales que se asocian a infecciones por virus de papiloma humano y las neoplasias intraepiteliales vaginales o las propiamente dichas lesiones precancerosas de la vulva. Dentro de estas lesiones preneoplásicas de la vulva han habido muchos cambios durante la historia de la medicina en la terminología sin cambiar en su forma como tal. Las lesiones siempre han sido las mismas, pero como ustedes pueden ver, hay 8 o 9 tipos de nombres diferentes para la misma lesión, desde una enfermedad de Bowen, una eritroplasia de Queyrat, un carcinoma simple, bueno, toda esa lista que la coloqué allí, simplemente para que ustedes vean que durante la historia de las lesiones preinvasivas de vulva ha sido un tema difícil de manejar, pero con la nueva terminología se ha vuelto muy simple, tanto en el diagnóstico como en el manejo de las mismas. Algo de histología natural, sabemos que la vulva está constituida por 2 tipos de epitelios, ¿ya? Está el epitelio escamoso estratificado, queratinizado, que es el recubrimiento de la parte externa de la vulva, y el epitelio escamoso estratificado no queratinizado o la mucosa vulvar, la cual tapiza tanto la parte interna de los labios menores y se continúa con la vagina hasta unirse en el cérvix con la zona de transformación y el endometrio. En la vulva, estos 2 epitelios tienen una clara división o una clara separación, que si nosotros en el examen físico lo vemos, se puede ver claramente y está dado por una línea que es denominada línea de Hart.
y la función de este epitelio pues es la protección de los tejidos. Aquí podemos ver una fotografía de la línea de Hart, la cual es muy fácil de ver a simple vista, no necesitamos ningún dispositivo asociado para esta, y se encuentra en la base de la cara interna de los labios menores y separa el límite cutáneo del epitelio estratificado con el límite del epitelio no queratinizado. Esta línea de Hart también nos divide el epitelio en dos grandes líneas de desarrollo embrionario. El epitelio cutáneo derivado del ectodermo, de la capa más superficial, y el epitelio no queratinizado derivado del endodermo. Entonces sabemos que estos dos epitelios son totalmente diferentes en su desarrollo embriológico, lo cual nos va a dar las características para cada uno. Además de eso, en el 2011, la Federación Internacional de Patología Cervical reportó una terminología que probablemente cuando nosotros la vemos parece demasiado extensa para el diagnóstico y para la búsqueda o el examen clínico de una paciente cuando vamos a diagnosticar una vulva. Ustedes pueden ver, es una tabla totalmente extensa en la cual nos muestra primero las estructuras que tenemos que buscar desde la uretra, los conductos de las glándulas de Skene, el clítoris, el capuchón del clítoris, el frenillo del clítoris, el pubis, los labios mayores, los labios menores y toda la parte anatómica de la vulva. Pero además de eso, nosotros tenemos que ver cómo están los epitelios, tanto el epitelio escamoso que contiene toda la parte del monte de Venus y los vellos púbicos y la parte de la mucosa. Además de eso, tenemos que ver ya cuáles son las estructuras o los hallazgos anormales que tengamos, y en estos hallazgos anormales es donde me voy a centrar más porque lo otro ya lo conocemos desde la parte anatómica y desde la parte semiológica en el estudio de estas pacientes. Pero en las partes anormales tenemos el tipo de lesión, el color de la lesión y la morfología de la lesión. Esas tres cosas son supremamente importantes y tenemos que estar totalmente claros en cuál es la lesión que tiene nuestra paciente, ya sea una mácula, ya sea una pápula, una placa, un nódulo, una vesícula, una bula, una pústula, y cuál probablemente es la causa, ya sea o una sospechosa de malignidad o una paciente que tiene una alteración vulvar derivada de un trauma o de una malformación conocida de la vulva. Entonces, dentro de la terminología de las lesiones precancerosas de la vulva, podemos dividir estas neoplasias en dos grandes grupos, que son el BIN usual y el BIN diferenciado. Son dos patologías totalmente diferentes, tanto en su presentación como en su tratamiento y en el desarrollo de lo más importante que tenemos, que es qué pacientes que tienen lesiones precancerosas establecidas en la vulva nos van a producir cáncer. Entonces, desde el punto de vista histológico, el BIN usual se va a dividir en dos grandes grupos, que son los basaloides, los verrucosos y los mixtos, los indiferenciados o de tipo habitual, y los BIN diferenciados en tipo diferenciado. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Que el BIN usual está relacionada con infección por VPH directamente, es decir, que pacientes que tengan infección por VPH probablemente tengan relacionada un BIN usual, y las pacientes que no tienen un VPH positivo probablemente tengamos o estemos enfrente de un BIN diferenciado. Entonces, como ustedes han visto hasta ahora, todas estas lesiones con toda la terminología que tiene, era muy difícil tanto el diagnóstico histopatológico como el diagnóstico clínico. Entonces,
Desde 1986 dividieron BIN 1, BIN 2, BIN 3, BIN diferenciado. Después apareció la clasificación que les acabé de mostrar entre BIN usual, que es basaloide, wart y mixto, y el BIN diferenciado. Pero en el 2014 la WHO dijo no más, vamos a unificar estos criterios y vamos a hacerlo mucho más fácil tanto para los patólogos como para el clínico. Y desde el 2012 se acuñaron dos grandes términos o dos grandes grupos de diagnóstico histopatológico, que son las L-sil vulvares y las H-sil vulvares. Es decir, lesiones de bajo grado que equivalen a lo que es el BIN 1 y las lesiones de alto grado, ya que equivalen al BIN 2-3. Entonces, estas lesiones premalignas las podemos dividir ya en estos tres grandes grupos para la parte histopatológica y el tratamiento. Entonces, las L-sil vulvares o lesiones de bajo grado tienen características muy usuales. Esta L-sil vulvar acuña a todas las pacientes que tienen infección por virus de papiloma humano sin tener cambios en su morfología histológica. Es decir, son pacientes relativamente jóvenes, bueno, entre 30 y 50 años, que pueden presentar una lesión plana, superficial en la piel de la vulva o en la mucosa, que es denominada condiloma plano, pero lo importante es que no hay cambios estructurales grandes en la piel. Está asociada a infección por virus de papiloma humano del fenotipo 16 en el 72% de las pacientes y del fenotipo 33 en el 6.5%. Sabemos que esta diferenciación de BPH no es importante para la clínica, simplemente saber si son de bajo o de alto grado. Y la característica de esta es que son lesiones multifocales. Entonces, cuando nosotros vemos la paciente, probablemente tengamos parches de estas lesiones sobre la piel o la mucosa de la vulva que nos haga sospechar en una lesión de bajo grado. Cuando nos enfrentamos a una lesión de alto grado, en esta incluyeron las pacientes con el BIN usual, es decir, el BIN tipo verrucoso, el BIN tipo basaloide, el BIN mixto. ¿Y cuál es la característica de estas? También son lesiones multifocales confluyentes, pero la diferencia entre las H-sil y las L-sil es que en las H-sil tenemos cambios en las características de la piel y de las células a nivel histopatológico. Está asociada, como sabemos, a la infección por BPH. El cigarrillo es uno de los factores más importantes para el desarrollo de lesiones de alto grado vulvares y se presentan entre el 30 al 50%. Aquí quiero poner hacer una pausa porque estas pacientes con lesiones de alto grado, a pesar de ser una lesión precancerosa propiamente dicha, solo el 2 al 15% de estas pacientes van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida si no se tratan. A diferencia del BIN diferenciado, el cual no tiene nada que ver con infecciones por virus de papiloma humano o por el cigarrillo como lo es el BIN usual, en el cual el líquen escleroso, es decir, las alteraciones en la piel producidas por inflamaciones crónicas del epitelio pueden producir cambios en su estructura produciendo líquen escleroso. Son lesiones unifocales únicas, se presentan en edades avanzadas y aquí viene el gran problema, que de este BIN diferenciado, el 33% de pacientes van a desarrollar cáncer en cualquier momento de su vida. Es decir, que el riesgo de carcinoma vulvar es mucho mayor cuando estamos frente de un BIN diferenciado a diferencia de estar en un BIN usual. Por eso es tan importante la histología en este tipo de lesiones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para estas pacientes están asociados o están ajustados por la edad entre 1.9 y 3.5% de aumento de riesgo por año de vida después de los 40 años. El pico de las lesiones preneoplásicas de cáncer, preneoplásicas de vulva
está el mayor pico entre los 40 y 49 años y se cree que hay una incidencia de 5 por cada 100.000 mujeres asociadas a un BPH en un alto porcentaje y estas pacientes que presentan BIN diferenciado, hasta el 28% pueden tener carcinomas asociados dentro de esas lesiones. Las familias o los fenotipos más frecuentes de BPH, que como les dije, no es importante para la clínica, son el 16 con el 77%, el 33 con el 10% y el 18 con el 2.5%. Entonces, para colocarle números a estos factores de riesgo, aparecen los riesgos relativos. El tabaquismo, como ustedes pueden ver, entre 4 a 5 veces más riesgo en pacientes jóvenes usuarias de tabaco, a diferencia de las pacientes que no fuman. Es decir, que aumentamos 5 veces el riesgo de desarrollar una lesión preneoplásica de vulva. La historia de infección por BPH, el tener un BPH positivo aumenta el riesgo en 4 veces, pero si esta paciente desarrolla la enfermedad por una infección de un virus de bajo riesgo, produciendo verrugas, tiene un riesgo relativo de desarrollar BIN en el 14.5 veces, es decir, 14.5 veces más riesgo de las que no tienen verrugas a las que tienen verrugas en desarrollar una neoplasia intraepitelial vulvar. Los múltiples compañeros sexuales, 1.8 veces más riesgo, y la inmunosupresión, la diabetes mellitus y la obesidad teniendo un riesgo relativo del 2%. Entonces, como para hacer una descripción clínico-patológica de los dos tipos de neoplasias intraepiteliales, tenemos las lesiones de alto grado tipo usual y las lesiones diferenciadas o el BIN diferenciado. Como ustedes pueden ver, son totalmente diferentes. Las pacientes más jóvenes son las que presentan mayor riesgo de presentar BIN usual, a diferencia de las pacientes con BIN diferenciado, que son más adultas, presencia de BPH para desarrollar BIN usual, a diferencia de las que no tienen BPH, presencia de verrugas para el BIN usual, citologías anormales, ya sean con ascus o lesiones de bajo grado producidas por infecciones por BPH, fumadoras, la inmunosupresión, lesiones multifocales en el BIN usual, están asociadas a neoplasias en el tracto gastrointestinal cuando se presentan, y el pronóstico de estas pacientes con BIN usual es mucho más favorable a las del BIN diferenciado. Como les dije, 33% de estas pacientes van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Entonces, estas son las dos vías moleculares y cuando uno ve esta diapositiva dice, bueno, ¿qué es toda esta locura de diapositiva? Pero vamos a desarrollarla en un minuto y ustedes pueden ver que aquí en el centro tenemos los dos grandes grupos que son el BIN usual y el BIN diferenciado. Y la gran diferencia entre todo esto es que el 95% se presenta por infección por VPH, fumadoras, inmunosupresión o número de parejas sexuales elevado, a diferencia del BIN diferenciado en la cual los factores de riesgo están la edad, la irritación crónica, la inflamación asociada a estrés oxidativo y el estrés isquémico de los tejidos vulvares. Si ustedes ven, muchas de estos factores de riesgo se dan por el simple hecho de la paciente ser menopáusica y entrar en atrofia vulvar. La atrofia aumenta el riesgo de que la paciente produzca cualquiera de estos factores de riesgo. Estas pacientes van a desarrollar directamente BIN usual. En cambio, las del BIN diferenciado tienen que presentar un líquen escleroso, que es una lesión previa al desarrollo del BIN usual, y casi siempre las pacientes consultan por sintomatología cuando tienen líquen escleroso o acantosis vulvar. Estas son las dos grandes diferencias. La regresión de estas pacientes de BIN usual se ve más o menos en el 1%, es decir, muy poquitas regresan a un epitelio vulvar normal, pero la progresión es del 5%, a diferencia del BIN diferenciado, que la progresión puede llegar a ser hasta el 35%. Entonces, los hallazgos clínicos de estas pacientes, el problema es que el 50% son asintomáticas.
Además de eso, podemos tener el 23% de pacientes con carcinomas invasivos ocultos por debajo de una neoplasia intraepitelial vulvar. Y puede haber concomitancia con otras lesiones en el 2.9 al 41% cuando tenemos BIN diferenciado. Es decir, 41% de pacientes pueden tener cáncer asociado a un BIN diferenciado. Entonces, cuando tengamos un BIN diferenciado, siempre tenemos que sospechar o descartar que la paciente tenga una lesión cancerosa propiamente dicha en la vulva. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas lesiones? El diagnóstico de estas lesiones lo hacemos visualizando la región vulvar. Cuando las mujeres son sintomáticas, pues es fácil porque vamos a buscar dónde presenta la paciente sintomatología y tratamos de buscar la lesión que la paciente en el sitio donde la paciente se queja de sintomatología. El síntoma más frecuente de esto es prurito vulvar. Pero en las pacientes asintomáticas, cuando llegan a su consulta para un examen ginecológico y dentro del tamizaje de las pacientes tienen un test de BPH positivo, uno siempre debe evaluar completamente la región vulvar, tanto la parte externa como la parte interna, en búsqueda de lesiones imperceptibles asintomáticas en este tipo de pacientes. Si en el examen nosotros seguimos sospechando cuando la paciente es sintomática, pero no vemos ningún tipo de lesión, inicialmente tenemos que hacer una visión directa de la vulva y si no vemos ningún tipo de lesión, podemos llevarla a una colposcopia para poder caracterizar la lesión utilizando medios que nos evidencien lesiones no visibles. Es el uso de ácido acético, el cual se puede utilizar también cuando nosotros no tenemos disponibilidad de un colposcopio, se puede utilizar en la consulta externa aplicando ácido acético al 5% sobre toda la vulva, lo cual nos va a marcar lesiones acetoblancas en las partes donde podamos encontrarlos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar cambios de color en la piel de la vulva, podemos encontrar enrojecimiento, podemos encontrar máculas, podemos encontrar úlceras, pápulas, erosiones, engrosamientos, lesiones exofíticas y endofíticas. Hasta hace, no sé, 10 años probablemente, y a muchos de nosotros nos tocó tomar citologías vulvares, que cogíamos una hoja de bisturí, aplicábamos algo de agua sobre la vulva y raspábamos la vulva, y todo lo que caía lo colocábamos en un portaobjetos y lo enviábamos a una citología. Eso está mandado a recoger. La sensibilidad y la especificidad de este examen de citología vulvar es muy pobre, por debajo del 50%, por lo cual no se justifica realizarla y no tiene validez clínica en el diagnóstico en nuestras pacientes. Entonces, como les dije, miren, las características de este BIN usual casi siempre son alrededor del introito vaginal y pueden comprometer solo los labios menores. Además, la piel alrededor de la vulva probablemente sea normal y tiene multifocalidad. Como podemos ver en la fotografía, hay lesiones por todas partes en la vulva y pues se ve mal la vulva, pero pues son lesiones de BIN usual derivadas de infección por BPH. A diferencia del BIN diferenciado, miren que es una lesión unifocal, muy bien delimitada, y uno debe sospechar que hay un BIN cuando hay o una úlcera como esta, o cambios con los bordes sobreelevados, o cuando no hay respuesta al manejo que le han dado. Casi siempre estas pacientes son politratadas o polimedicadas antes de llegar a la consulta o tomar una biopsia y sospechan de infecciones por hongos e infecciones micóticas de la vulva, por lo cual le han dado múltiples tratamientos sin mejoría. Esas pacientes son las que se deben diagnosticar y buscar un BIN diferenciado. Además de eso, como les decía, los síntomas son muy claros: prurito, dolor en la vulva, quemazón, dispareunia, y pueden producir sangrado cuando hay roce de los tejidos con la ropa.
Estas son fotografías en las cuales podemos ver que el binusual es muy fácil de diagnosticar cuando nosotros aplicamos ácido acético. Ustedes ven que son lesiones planas, no son lesiones sobrelevadas, son acetoblancas y son multifocales. Están por toda la vulva y son producidas por infección por virus de papiloma humano. Aquí vemos otra lesión, este es el labio menor, y vemos lesiones multifocales planas, las cuales no nos llaman la atención en la vulvoscopia, pero pues sabemos perfectamente que probablemente sea un BIN usual. Lesiones planas multifocales. La diferencia de estas lesiones a las verrugas que nosotros vemos es el tamaño de la lesión. Casi siempre son placas confluyentes de lesiones acetoblancas como esta y lo planas que son. Eso es lo que más llama la atención en las pacientes cuando hacemos vulvoscopia. Entonces, esta es la diferencia en el BIN usual entre la parte condilomatosa y la parte basaloide. Casi siempre son todas planas, no son, o pueden ser onduladas o espiculadas. La hiperkeratosis es menos extensa, los coilocitos están presentes, el número de mitosis abundante y las células multinucleadas presentes cuando tenemos una lesión de alto grado en estos pacientes. Entonces, como les dije a ustedes desde un comienzo, el BIN usual lo habíamos dividido en dos grandes grupos, basaloides y verrucosos, pero ya viendo la lesión como tal, no necesitamos esta diferenciación. Las dos son lesiones premalignas, se manejan similares y es común encontrar estas características, ambas características en el BIN usual. Y el otro problema es que es no reproducible. Es decir, es muy difícil que un patólogo que nos diga que es una lesión basaloide nos diga que es una lesión verrucosa. BIN con una placa que confluye en la lesión en la vulva. Placa confluyente sobreelevada que nos da una lesión verrucosa grande. Javier, tu micrófono está en silencio. Perdón. Seguimos viendo lesiones planas en la vulva producidas por el BIN usual. Pero también podemos ver BIN usual asociado a lesiones basaloides, por eso son lesiones mixtas, en las cuales podemos ver cambios en la estructura y en la coloración de la piel, pero con lesiones planas. Estas casi siempre son lesiones asociadas de los dos BIN, BIN usual y BIN diferenciado, en los cuales tenemos que tomar biopsias para definir características del cáncer asociados a estas lesiones. Lesión basaloide de un BIN diferenciado totalmente clara en sus bordes y en su diferenciación. Entonces, no son placas planas como las otras confluyentes, sino son lesiones únicas en las cuales es muy claro pues la forma de la lesión. Esta es la otra tipo de lesión que tenemos que tener muy en cuenta, que parece que fuera un BIN usual, como ustedes lo ven, plano, blanquecino, pero si ustedes ven es mucho más sobrelevado y estas lesiones son producidas por condilomas acuminados, que no tienen nada que ver con lesiones de alto grado, son lesiones de bajo grado que son algo características en su forma, pero son difíciles de diagnosticar clínicamente si usted no tiene la habilidad y la experticia para poderlas ver y diferenciar
en una colposcopia. El BIM diferenciado, a diferencia, como les dije, del BIM usual, es que la importancia de este BIM diferenciado es que produce carcinomas invasivos queratinizantes y están dados por factores genéticos. Entonces, ustedes pueden ver que siempre durante toda la charla he diferenciado muy bien los dos tipos de BIM, y lo que el patólogo nos tiene que decir es qué tipo de BIM es para saber cuál es el pronóstico de esta paciente. Entonces, ¿qué busca el patólogo? Las mitosis atípicas, las atipia de células basales, la disqueratosis y los núcleos prominentes. Pero no siempre es fácil, y como les dije, diferenciar entre estos dos tipos de BIM es muy difícil y es poco reproducible entre los patólogos. Por eso utilizamos inmunohistoquímica para diferenciar cuál es la característica de estas dos y cuál enfrente de qué lesión estamos. Utilizamos dos tipos de marcación inmunohistoquímica, que son el P53 y el P16, el cual nos muestra las alteraciones en el P53. Cuando el P53 es positivo y el P16 negativo, estamos enfrente de un BIM diferenciado, y cuando el P53 es negativo y el P16 positivo, en un BIM usual. Casi siempre en inmunohistoquímica la vemos así, tinciones muy prominentes de todo el epitelio que está comprometido por la lesión de alto grado. Estas son lesiones de líquen escleroso confluyentes, que son también muy características, a diferencia del BIM usual. Este líquen escleroso se caracteriza por tener una piel acartonada en placas que confluyen sobre la vulva, son muy dolorosas, las pacientes se quejan de prurito sobre la vulva y pueden llegar a producir lesiones por escoriación del rascado que produce. Además de este líquen escleroso, aquí podemos ver estas lesiones que son muy características al examen físico, que son blanquecinas sobrelevadas, que probablemente sea un BIM diferenciado sobre este líquen escleroso. Cuando tenemos una paciente con líquen escleroso como estas, pues, y vemos una lesión, lo más probable es que tengamos que pensar en un BIM diferenciado y no en un BIM usual, porque pues es uno de los factores de riesgo más importantes para este tipo de lesiones. Dentro del tratamiento para las lesiones precancerosas propiamente dichas, tenemos las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. Las lesiones de bajo grado probablemente no requieran ningún tipo de tratamiento y simplemente observar la paciente, porque la tasa de regresión de esas lesiones de bajo grado son supremamente elevadas. Entonces, simplemente observar clínicamente a la paciente con exámenes físicos cada 6 meses a 6 meses, 12 meses y 18 meses, y volver a repetir un test de pH a los 18 meses para ver qué ha pasado con esa infección. El tratamiento de las lesiones de alto grado están determinadas por las características de la lesión, la edad de la paciente, la condición clínica, los síntomas asociados que tenga y la posibilidad de seguimiento. Si yo tengo una paciente que sé claramente que puedo hacerle un seguimiento estricto, que no se me va a perder de mi tratamiento, pues esa paciente es candidata a un manejo conservador. A diferencia de la paciente que vive lejos, que tiene dificultad para el acceso a los servicios de salud, pues esas pacientes probablemente necesitemos hacerles un tratamiento excisional para finalizar con este tipo de lesiones. La finalidad del tratamiento está en destruir la lesión, mejorar clínicamente la paciente, evitar la invasión de la lesión, evitar el daño anatómico lo menos posible en las pacientes que vamos a producir resección de estas lesiones, preservar la función vulvar, porque cuando las lesiones son muy extensas y hacemos resecciones de estas, probablemente haya estenosis de la vulva y produzcamos alteraciones en la sexualidad de la paciente, produciendo dispareunia, y la otra es evitar la recurrencia en estas pacientes. Dentro de los procedimientos quirúrgicos son la primera línea. Es mejor hacer resecciones locales cuando las pacientes tienen BIM usual diagnosticado, y no hay diferencia entre las distintas opciones. La excisión local, no una excisión local extensa o profunda, simplemente hacer una resección superficial de la lesión y
marcar completamente la lesión con bordes de seguridad de 5 milímetros alrededor de la lesión, probablemente sea el tratamiento de primera línea para estas pacientes. Márgenes de 5 milímetros con una profundidad de 4 milímetros, es decir, una resección muy superficial, haciendo una resección del complejo pilosebáceo y una reconstrucción perineovulvar con suturas absorbibles para producir la menor lesión posible. Tasa de recurrencia de este inusual, a pesar del tratamiento quirúrgico, miren que es relativamente alta, del 20 al 40%, pero por eso es que nosotros no hacemos lo más conservador posible el tratamiento quirúrgico. También podemos utilizar resecciones electroquirúrgicas con asas diatérmicas, las cuales nos hacen un corte mucho más limpio que una resección quirúrgica. Y la otra ventaja del LIP es que además producimos cauterización y fulguración del lecho de la lesión y tenemos un espécimen para patología. Se han utilizado láser también, el argón láser o el láser de CO2 son los más utilizados para el tratamiento del BIM. Las ventajas son resultados estéticos muy buenos en estas pacientes porque no producimos cambios en la estructura anatómica de la vulva, pero las desventajas es que no tenemos espécimen para patología porque lo que vamos a hacer es fulgurar la lesión con el láser. El problema también es que las tasas de recurrencia con el láser son equivalentes al tratamiento quirúrgico y hay estudios que muestran que son algo mayores que el tratamiento excisional. Dentro del manejo médico están todas las sustancias químicas que producen o los inmunomoduladores que producen destrucción del virus de papiloma humano produciendo tratamiento en estas pacientes. Está el imiquimod como uno de los tratamientos más utilizados para la resección o para el tratamiento del inusual. Se aplica 2 a 3 veces por semana de 12 a 16 semanas y se debe escalar la dosis en la primera semana, una vez por semana por 2 semanas, luego 2 veces por semana por otras 2 semanas y continuar así hasta completar 16 semanas. El gran problema del tratamiento médico para el inusual es que este tratamiento es abandonado casi en el 50% de las pacientes, ya que producen efectos como reacciones inflamatorias locales severas, quemaduras en el sitio de la lesión, prurito y flu-like en estas pacientes. Entonces, casi siempre la mayoría de las pacientes, casi el 50%, van a suspender el tratamiento antes de las 12 semanas, lo que hace que sea un tratamiento incompleto y una tasa de recurrencia mucho mayor que una resección con el 45%. Hay otros antirretrovirales como el cidofovir, que induce la apoptosis de las células infectadas por VPH, pero son tratamientos en estudio, no tienen aprobación por FDA para el tratamiento del BIM y faltan estudios en esto. La terapia fotodinámica también se ha utilizado, pero como les digo, faltan estudios y aprobaciones por los entes que rigen estos medicamentos para su uso dentro del BIM. Para el BIM diferenciado, lo más importante es el manejo quirúrgico. No se puede dar manejo médico por el riesgo de cáncer que se encuentra asociado y estas pacientes idealmente tienen que ser resecadas para enviar un espécimen a patología, ya que sabemos que hasta el 33% de estas pacientes tienen asociación de carcinomas escamocelulares por debajo o al lado del BIM diferenciado. Por eso, el tratamiento de estas pacientes tiene que ser resección quirúrgica apenas se haga el diagnóstico. Pero lo más importante para disminuir el riesgo de infecciones, de lesiones preneoplásicas de vulva, es la prevención primaria. Sabemos perfectamente que la vacuna contra VPH puede tener eficacias muy elevadas en pacientes naïf, es decir, pacientes que no han tenido contacto con el virus, y puede llegar a ser tan efectiva como en el 97% de resección, de prevención de neoplasias intraepiteliales vulvares y cáncer de cervix en el 99% cuando la paciente es naïf. Por eso recomendamos siempre
la utilización de la vacuna en la población femenina entre los 9 y 18 años en Colombia, que está aprobada y es totalmente gratis, cubierta por el servicio, por el sistema de salud. La edad ideal para la vacunación está entre los 11 años con respuestas mucho más altas en la inmunogenicidad de las pacientes que lo utilizan en esta edad. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles sobre lesiones preneoplásicas de la vulva. Como les dije durante toda la charla, solo tenemos dos grandes lesiones que estas se deben diagnosticar, se deben sospechar, se deben buscar en el examen físico de una paciente que tenga un test de VPH positivo y no dejar pasar estas lesiones que probablemente pasen o sean asintomáticas en estas pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Muy buena, muy clara. Hay algunas preguntas que te voy a leer. La primera es, ¿qué relación tiene una paciente diabética, qué probabilidad tiene una paciente diabética de desarrollar una lesión premaligna de vulva y cuál sería el mecanismo para esta? Cuando nosotros tenemos las pacientes con diagnóstico de diabetes, estas pacientes tienen un riesgo relativo de 2, es decir, 2 veces más riesgo de desarrollar lesiones preneoplásicas de vulva que la paciente no diabética. Esto se debe a que probablemente hay cambios en la estructura microvascular de la piel de la vulva. Y estas pacientes que tienen más edad pueden producir líquen escleroso por alteraciones en la microvasculatura de la vulva. Esta microvasculatura, al alterarse, cambia la morfología de la piel, la vuelve una piel acartonada, muy frágil, y esta piel produce inflamación continua y produce un VIN diferenciado. No es un VIN usual el que se asocia a las pacientes con diabetes. Es un VIN diferenciado que hay que tenerle muchísimo cuidado porque estamos asociados a un 33% de cáncer. Ok, ¿alguna relación con deficiencias nutricionales? No está totalmente clara la asociación de deficiencia nutricional con lesiones preneoplásicas. Lo que sí sabemos es que en las pacientes con deficiencia nutricional, estas pacientes tienen disminución de la probabilidad de quitar o de aclarar la infección por virus de papiloma humano. En estas pacientes que tienen déficits nutricionales severos, la probabilidad de tener una persistencia de la infección por virus de papiloma humano es muchísimo mayor que una paciente bien nutrida. Y estas pacientes tienen riesgo de desarrollar binusual, además de lesiones preneoplásicas como NIC en el cérvix. Ok, preguntan, en caso de una lesión levantada, verrucosa, ¿en qué lugar se debe hacer la biopsia? Supongo que preguntan es en el lugar de la lesión. Es una muy buena pregunta, porque uno piensa que si uno tiene una lesión, supongamos, una lesión de 1 centímetro verrucosa en la vulva, uno tiene que tomarla del centro de la lesión, porque va a ser más significativa, y no es así. La biopsia de las lesiones vulvares deben ser tomadas en los bordes de la lesión, que la biopsia idealmente debe tener parte de piel sana y parte de la lesión, para que el patólogo sepa exactamente la diferencia en las características de la piel. Entonces, es muy buena pregunta. Siempre uno debe intentar tomar la biopsia en el borde de la lesión. Perfecto. No veo preguntas nuevas. Yo quisiera hacer una pregunta, Javi. ¿En qué momento una paciente con prurito vulvar crónico, que uno la trata, vuelve y la trata, la sigue tratando, en qué momento toma uno la decisión de decir, se la mando al oncólogo mejor porque no está respondiendo bien esta paciente? Que yo creo que es
de todos los días en la consulta de los ginecólogos? Sí, bueno, es muy buena pregunta, Álvaro. Las pacientes que no responden dependen más que todo de la edad, bueno, y del examen físico. Cuando yo tengo una paciente joven que se queja de prurito vulvar, que tú no le ves lesiones, que la tratas y que la paciente no mejora en su sintomatología y tiene un test de BPH positivo, esa paciente hay que buscarle un binusual. Entonces, o la mandamos a vulvoscopia, le aplicamos ácido acético y la vemos con el microscopio y definimos si hay alguna lesión que nos llame la atención para tomar una biopsia y definir histopatológicamente que esa paciente tiene lesión en pacientes jóvenes. En pacientes adultas o posmenopáusicas, esas pacientes hay que tener muchísimo cuidado, porque si la paciente sigue quejándose de prurito vulvar, uno siempre tiene que descartar. La primera posibilidad no es una lesión premaligna, es un líquen escleroso. Esa es la causa más frecuente de prurito vulvar en pacientes posmenopáusicas. Pero el líquen escleroso es un precursor de un BIN diferenciado. Entonces, esas pacientes, si cuando tú cambias el tratamiento, le das 2 veces tratamiento y no mejoran a pesar de haber utilizado tratamientos comerciales que sabes que responden en tus pacientes, probablemente sean candidatas a vulvoscopia. Perfecto, muchas gracias. Javier, aquí hay 2 preguntas más. ¿Cómo elegir si dar manejo médico o excisional a las lesiones de alto grado? ¿Qué características debe tener la lesión para elegir uno u otro? Ok, en las lesiones de alto grado, lo que prima es el tratamiento excisional. Bueno, porque tenemos la posibilidad de tener histopatología, es decir, tenemos pieza patológica para descartar que la paciente tenga un cáncer por encima de la lesión preneoplásica. Pero si yo tengo una paciente que tengo un seguimiento, que puedo tener un seguimiento estricto de la paciente, que sé perfectamente que entiende su patología, que no se va a perder del seguimiento, probablemente pueda utilizar tratamiento médico. Cuando las lesiones son extensas en la vulva, en pacientes jóvenes, se prefiere el tratamiento médico al tratamiento excisional, porque el tratamiento excisional puede producir alteraciones anatómicas de la vulva. Entonces, esas creo que son las 2 grandes puntos para dar tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Pacientes jóvenes con lesiones extensas y pacientes que tengas un seguimiento estricto, que sepas perfectamente que la paciente no se te va a perder. Esas son las 2. Del resto, la mayoría de pacientes deberían ir a tratamientos excisionales. Perfecto. Preguntan, ¿alguna relación con los métodos usados para depilación? No está claro cuál es la asociación entre el utilizar ceras o utilizar geles o utilizar químicos para la depilación. Se sabe que cuando la depilación produce inflamación y es utilizada frecuentemente por la paciente, probablemente cambie la estructura de la piel. Es como cuando las mujeres utilizan protectores diarios, por ejemplo. El uso de protectores diarios hace que la piel se vuelva acartonada y con el tiempo esa piel va a producir líquen escleroso. Entonces, el uso frecuente de químicos o sustancias químicas o ceras sobre la piel probablemente cambien su estructura y en algún momento puedan producir líquen escleroso, que es precursor de una lesión preneoplásica. Preguntan, confirmada la malignidad, ¿con qué exámenes debemos remitir a ginecología oncológica para ganar tiempo, teniendo en cuenta las demoras de las EPS? Bueno, cuando uno confirma malignidad, el examen que uno debe pedir son tomografías de abdomen y pelvis para ver extensión de la enfermedad. Bueno, lo que más nos interesa a nosotros es ver la parte inguinal y ver que la lesión no haya presentado metástasis a los ganglios inguinales. Bueno, es muy poco frecuente que una paciente con cáncer de vulva produzca metástasis a distancia, por ejemplo,
en los ganglios paraórticos, en los ganglios pélvicos o al pulmón o al hígado antes de producir metástasis regionales. Entonces, con un TAC de abdomen y pelvis probablemente sea más que suficiente para un diagnóstico una aproximación inicial dentro del tratamiento de las pacientes con cáncer. Perfecto. ¿Qué tan disponible está la inmunohistoquímica del P53 y P16? Pregunta. Es muy frecuente la utilización de inmunohistoquímica P53 y P16. Se encuentra muy fácilmente en cualquier institución que tenga un laboratorio de patología. El P16 y el P53 son, creo yo, de las inmunohistoquímicas más frecuentes que se hacen en la mayoría de cánceres ginecológicos, por lo cual es muy accesible y pues probablemente no es tan costosa como para no poder utilizarla en cualquier paciente. Perfecto, Javi. Una última pregunta que yo creo que ya de pronto quedó resuelta en la pregunta anterior. En pacientes jóvenes con prurito permanente y mal olor genital, ¿qué direccionamiento se les daría? Prurito permanente y mal olor genital, lo primero que hay que descartar es una vulvovaginitis, bueno, que es una de las enfermedades más frecuentes de que produzcan estos síntomas. Cuando uno descarta una vulvovaginitis y la paciente sigue con su sintomatología, lo siguiente que hay que descartar es que el flujo que produce mal olor no sea secundario a una lesión tumoral en el cérvix. Entonces hay que evaluar la paciente porque es una de las características del cáncer de cérvix. Y hay muchas pacientes que consultan por eso. Mire, tengo un flujo vaginal fétido que me huele muy mal y yo no sé por qué. Me he puesto miles de tratamientos, me han dado tratamientos de antibióticos y no sé, pero sigo con eso. Uno coloca un espéculo o hace un tacto vaginal y encuentra una lesión exofítica en el cérvix que es la causa de eso. Pero lo primero que hay que descartar es una vulvovaginitis y después de eso una vaginosis mixta y después de eso sí descartar lesiones preneoplásicas o cáncer en las pacientes sintomáticas. Preguntan, si a una mujer siempre la citología le sale con inflamación, ¿puede haber algún riesgo de algún VIN? No, esa pregunta es muy frecuente y hay muchos médicos y ginecólogos que con un diagnóstico citológico de inflamación envían la paciente a colposcopia. Bueno, porque dicen, no, venga, espere, es que no es normal que una paciente tenga inflamación. Esa inflamación son cambios secundarios o son hallazgos secundarios como en el punto de la citología. La citología nos sirve para diagnosticar lesiones preneoplásicas, que nos da otra información como vaginosis, como inflamación, como atrofia. Eso es otra cosa de la citología. Pero probablemente una inflamación repetida en la citología no tenga nada que ver con lesiones preneoplásicas ni de la vulva, ni del cérvix, ni de la vagina. Perfecto, Javi. Cuando la paciente consulta solo por vulvodinia, pero no tiene lesiones, ¿qué recomendaría? Si hay vulvodinia y no hay lesiones, usted puede darle tratamiento pensando en que es según los hallazgos clínicos. Si tengo una vulvovaginitis, pues le doy tratamiento para eso. Pero si la paciente sigue con vulvodinia a pesar del tratamiento y yo no veo una lesión que me llame la atención y la paciente está muy sintomática, es mejor mandarla a una vulvoscopia para diagnosticar o un líquen escleroso, que es la primera causa de esa vulvodinia, o un VIN usual. Perfecto, Javi, muchísimas gracias. Pues yo creo que ya podemos dar por terminada la presentación. En este momento no hay más preguntas. Si surgen nuevas preguntas, pueden hacerlas y las resolveremos posteriormente en las redes sociales, en nuestros medios nuestros canales de comunicación, y las que aparezcan les iremos dando respuesta en el transcurso de la semana. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas, por asistir, y seguiremos con los webinars. La semana entrante
Vamos a hablar de acretismo placentario. Tenemos un par de conferencias muy interesantes de este tema y ya les estaremos enviando la publicidad y los links para que se conecten. Javi, muchas gracias y gracias a todos por asistir. Gracias a ti, Álvaro. Gracias por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes.